Muchas gracias, soy Jaime Gutiérrez. Bienvenidos a Diálogos por México desde casa. En esta ocasión tenemos un gran amigo de nosotros, Edgar Rodríguez, quien es un gran apasionado de la lectura de temas sociales, de temas psicológicos, de temas psicológicos y filosóficos. Es director asociado de la empresa Ética y Estrategia. Tiene un gran programa, además se lo recomiendo mucho, con otro amigo, Armando Reigadas. En esta época de cuarentena también sacaron un programa de entrevistas, se llama Conexionistas. Se lo recomiendo, lo pueden ver ahí, Edgar nos platicará dónde, pero están en YouTube las pláticas, en Twitter y en Facebook. Bueno, ha tenido varios cargos. No quisiera yo comentar todo por obvio tiempo, pero quiero comentar nada más que cuenta con más de 25 años de experiencia en áreas de asuntos públicos, responsabilidad social empresarial, comunicación e inteligencia de mercado, análisis político electoral y gestión social, y es pionero en México en desarrollar e institucionalizar las reflexiones de responsabilidad social empresarial en la toma de decisiones empresariales, como en el caso de Cemex, en donde instaló y desarrolló la estrategia de responsabilidad social en las operaciones tanto de México como de Europa. Y sin más, querido Carlos, pues te cedo la palabra para que presentes aquí al grupo. No, Y pero muchas presentes gracias, Jaime, muchas gracias. Sobre todo, pues darle las gracias a todas y todos los que participan. Como siempre lo hemos dicho, Diálogos por México de casa es gracias a que ustedes participan y están aquí. Estamos escuchando a nuestros expositores y hoy un expositor, pues yo diría que es de casa, es un expositor de lujo, lo conocemos hace muchos años y hemos aprendido ya mucho de él y hoy aprenderemos un poco más. Mi estimado Edgar, cámaras y micrófonos contigo y muchas gracias por estar aquí en Diálogos por México desde casa. Bueno, mi querido Carlos, Jaime, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo gracias por invitarme a formar parte de esta red de reflexión y de conversaciones que nos hacen mucha falta. Yo creo que pocas veces se tienen estos ejercicios y que se salen de la queja, que se salen de la repetición de lugares comunes. Entonces, pues la verdad es un honor estar aquí con ustedes y poner un grano de arena para ver si logramos pues hacernos preguntas distintas, ¿no? No repetir lo que ya está afuera y poder entender muy bien cómo esta acción social empresarial pues pudiera ser estratégica, no solamente para estos momentos, sino para el tiempo que viene. Entonces, muchas gracias. Voy a compartir una presentación, pero antes quisiera pedirles su tiempo porque déjeme mostrarle de una vez para no variar. Aquí, vamos a ver. Bien, estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, con el permiso de ustedes quisiera yo guardar unos minutos, unos segundos, la verdad, de silencio porque justamente mañana va a ser un año que me invitó un gran amigo, también conocido de muchos de ustedes, a su programa de radio, a hablar de algunos temas. Hablamos de corrupción empresarial y este querido hermano falleció el fin de semana pasado, entonces no quisiera yo dejar este momento. Fue una gran persona, entonces quiero hacerle esta presentación en homenaje a él. Entonces, unos segundos, por favor. Muchas gracias. Abro con esta frase de Ortega y Gasset porque me parece que lo que yo quiero cambiar en esta conversación es sustituir la palabra de hombre por poner empresa. Y entonces hablar de el destino de la empresa se mide en función de las circunstancias que le toca vivir y sobre todo de lo que es la empresa. Yo soy un convencido de que no hay una entidad que genere más valor que la iniciativa privada. No estoy peleado con el sector público, no creo en los extremos, yo creo que ambos se necesitan, pero en momentos como este me parece que hay que tener reflexiones distintas. Y esta es una conversación en donde a mí me gustaría que todos nos alejáramos de estas convicciones o nos saliéramos un poco de estos argumentos, digamos, opuestos, que no se justifican, pero que ahí están presentes. Y entonces hacernos las preguntas incorrectas, hacernos las preguntas que no queremos escuchar, hacernos las preguntas incómodas. Justamente en lo que tiene que ver la empresa, ¿no? En su acción social. Y no con esto se trata de enjuiciar a la empresa, sino más bien de exponer motivos para ver qué es lo que está pasando y sobre todo poder, después de todo, tener una reflexión que nos ayude a entender qué hacemos,
qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tiene que hacer la empresa para que su acción social sea mucho más efectiva, porque si una cosa queda clara es que el mundo que sigue post-COVID va a ser totalmente distinto. No va a haber nada que se parezca a lo que acabamos de ver. Entonces, nada más para darnos una idea del tamaño de las implicaciones de las que estamos hablando. Cuando vemos que muchas corporaciones son más grandes en términos de ingresos que algunos estados-nación, por ejemplo, en el caso de Walmart, Walmart ingresa más que Bélgica y que Luxemburgo. Pero podremos decir, bueno, son países muy pequeños, ¿no? Pero cuando hablamos de estas dimensiones, me lleva necesariamente y me remite a acordarme de aquella experiencia que hubo con la compañía de Indias en la Inglaterra del siglo XVII-XVIII, que tuvo tanta fuerza que la conquista de la India y la expansión, ¿no?, de territorios y parte de la conquista inglesa fue financiada por esta compañía. Esta compañía llegó a tener un ejército mucho más grande que el propio Estado inglés. Y entonces es como el monopolio que todos quisiéramos tener, es como la definición más terminada de lo que es el poder empresarial. Y a partir de ahí, en esa reflexión, decir, bueno, quien tiene tanto poder debe de tener muchas responsabilidades. Y hoy por hoy tenemos empresas que no se parecen a ellas, a esta compañía, porque no tienen ejército, porque no movilizan tropas, pero movilizan recursos, movilizan información y están presentes en todos lados. Entonces, cuando hablamos de esto, yo quiero centrar a conversaciones. Allí hay una responsabilidad que hay que entender y hay que asumir con preguntas distintas. Bien, no podemos iniciar esta conversación y decir, bueno, ¿dónde estábamos parados? ¿Dónde está la empresa hoy? ¿Qué es lo que se está conversando? ¿Qué tenemos allá afuera en la conversación? Y entonces habrá que reflexionar de aquellas tendencias que teníamos previamente al escenario de la pandemia y las que tenemos ahora. Yo en listo identifico 10, son muchas más, y cada uno de ustedes tendrá seguramente una distinta, pero pongo a su consideración lo siguiente. Lo primero es que el modelo neoliberal está bajo la lupa y esto no tiene que ver con la pandemia. Esta es una conversación que inicia antes de la pandemia, inicia en el 2013, y si nos ponemos muy puntuales, inicia con todo el movimiento de la crítica al posmodernismo. Estamos hablando de la década de los 80, es decir, ya desde entonces se vislumbraba este cuestionamiento al modelo neoliberal, por decir, bueno, esta cultura, ¿no?, que fomenta solamente el consumo por el consumo, hay que revisarla. Pero hoy hay ciertos grupos, ciertas tendencias, inclusive en el mundo consultor donde yo me desempeño, se utilizan estos argumentos y se citan inclusive al propio Papa, y la lista de nombres que tenemos ahí son en su mayoría economistas. Hay un grupo de intelectuales que hace no mucho, en unos meses, sacó una carta en El País hablando de los efectos de la pandemia, pero principalmente enfocándose en esta gran diferencia o esta brecha que se ha generado en el ingreso de las personas, y hablando de pobreza, y de alguna manera se responsabiliza al modelo neoliberal. Esta no es una discusión para ver si estamos de acuerdo o no en eso, si tenemos posturas, sino más bien para entender, de ahí estamos arrancando, esto es hoy lo que priva. Y las empresas están reaccionando a ello. Siguiente es que hoy vemos este fenómeno. Tenemos populismo en el poder, colectivismo en la calle, todos estos movimientos sociales que se han desprendido Colombia, Corea, Taiwán, y los movimientos que tenemos, Hong Kong, Taiwán, Colombia, Chile, las marchas en defensa de los derechos de la mujer, son estos movimientos colectivos en donde la palabra colectivo versus individuo sale a la calle. Y entonces vemos eso disputa inclusive en temas del uso de la máscara o de la mascarilla para protegernos del COVID. Entonces tenemos el colectivo versus el individuo, y eso es lo que está en el ambiente. Y la incertidumbre en las redes, en el sentido de hoy estamos dominados por lo que conocemos como todo el fake news y como la cultura de la cancelación. Eso domina los ambientes y esa reflexión está metida ahí. Tenemos también el impulso sin precedentes a los temas de sostenibilidad. No solamente porque en el 2015 la ONU sale o pone en la mesa su programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su compromiso, sino porque desde el 2003 hubo iniciativas antes, ¿no?, que tiene que ver con ponerle una cara más amable al capitalismo. Entonces se tiene ese impulso y ahí está. Tenemos una evolución de los modelos de consumo soportados por la tecnología. Este asunto de Internet of Things ya estaba presente antes de la pandemia, y con el anuncio de Amazon Go, sobre todo, digamos como el ejemplo más terminado, en donde la tecnología empieza a ocupar terrenos en los que antes no necesariamente estaba, y entonces se empieza a replicar modelos de negocio
pero básicamente estructurados por dos condiciones: el acceso a la tecnología y el acceso a la información que genera la tecnología. Ese es el marco donde estamos ahora. Y 5, esta es una constante desfavorable para las empresas y hay que entenderla no como la manzana excepcional o la manzana podrida, sino como que nos invita a una reflexión de algo no está bien. Los ejemplos icónicos de desempeño empresarial poco ético. El último y el más reciente es el ejemplo de EY con el asunto de esta empresa alemana que se llama Wirecard, un tema de corrupción que tuvieron en la India. No los voy a listar aquí, pero JP Morgan, Chase, Siemens, Orberdrecht. Hace un año, en el 2019, hubo 29 casos registrados, todos con multas y todos con arreglos, solamente en Estados Unidos, de los 4 controladores más grandes, lo que se llaman las Big Four, que son EY, Deloitte y estas firmas, en donde todos incurrieron en este fenómeno. Y estos son los visibles. Entonces, parece ser, ¿no?, que cuando no hay regulación o cuando la regulación se relaja, ¿no?, siempre tenemos estas recurrencias. Entonces, eso no abona al desempeño de la empresa, pero tampoco se trata de crucificarla, y lo que no quiero, lo que no me gustaría en esta conversación es que lo omitiéramos. Porque en el ambiente hay esta conversación o está en este aire de, bueno, si vamos a sentar en el banquillo de los acusados a todo lo que resulte ser privado, entonces desconocemos los avances. Y me parece que hay muchos avances que hay que reconocer. Siguiente, pero ¿cuáles son las nuevas condiciones? Las nuevas condiciones, de acuerdo a lo que acaba de publicar la CEPAL, un nuevo artículo de The Economist de hace 2 semanas y un reporte de Banco Mundial, la pobreza extrema va a aumentar y ahora se van a incorporar nuevos pobres. Estamos hablando de 150 personas, 150 millones de individuos repartidos en su mayoría en África y algunas partes de Asia, pero indudablemente esto le va a pegar a México y le va a pegar a los países de América Latina. Lo preocupante es que tenemos antes personas que van a ingresar que antes no sabían o no se reconocían como pobres y que ahora sí van a estar. Si tomamos en cuenta los cálculos o los datos que ofreció Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial y los datos que están circulando en todos lados en términos de que la reactivación económica, la recuperación de la dinámica que teníamos en el 2018-2019 previo a la pandemia, la vamos a poder ver en el 2024. Entonces imagínense el tamaño de estos datos, porque este ente va a estar ahí. Este ente va a estar ahí afuera como vecino de la empresa, de la planta productiva. Vamos a tener las pymes que van a ser afectadas. Entonces no podemos soslayar este indicador. ¿Qué tenemos también? Tenemos más Estado, más gobierno en una atmósfera prorregulatoria. O sea, indudablemente lo que hemos visto es que esta intervención del Estado, de los gobiernos, exitosa o no, ha sido un reclamo y está presente. Y lo vamos a ver más adelante cómo inclusive se está replanteando la presencia de los bancos centrales como un organismo o como una entidad efectiva para poder controlar las crisis económicas. O sea, hace décadas que no se ponía esto en cuestión y hoy está pasando. Tenemos una revitalización de la agenda social empresarial, es decir, hay nuevas iniciativas. O sea, rápidamente hubo una reagrupación del sector empresarial, sobre todo de las pymes, es decir, no vamos a perder tiempo y vamos a tomar la iniciativa y hacer cosas. Eso está pasando en la agenda social empresarial. Las pymes son ahora el nuevo protagonista en el escenario. Ahora, desde los estímulos fiscales y desde los apoyos que los gobiernos han dado, que se dirigen o que toman en cuenta las pymes, es posible que algunos estímulos hayan o no llegado. Es posible que haya gobiernos, como en el caso mexicano, en donde hayan sido muy pocos o nulos. Pero el punto es que esto ya está en la conversación. La reflexión sobre entender qué era una pyme, de qué tamaño es, qué porcentaje del Producto Interno Bruto, está ahora en la discusión, nunca como antes. Y finalmente el desempeño ético, otra vez, ¿no?, que ahora entra en una etapa de transición. Ya no es la apariencia en donde es suficiente tener, por ejemplo, un código ético de conducta, y ahora es un tema de cumplimiento. Ahora estamos hablando de un asunto de inclusive certificarse bajo normas ISO. Lo que yo destaco con color naranja es sobre lo que quisiera abundar rápidamente en esta conversación. Sé que habrá puntos más, pero quisiera retomarlos por un poco para hacer la reflexión y poder responder qué tan estratégica es la acción social de la empresa entonces. Para eso,
quiero citar estos datos de Robeco-Sam. Para quien no estén familiarizados con ellos, Robeco-Sam es una subsidiaria de este grupo Oryx. Oryx es una firma japonesa que tiene 100 billones de dólares ellos en assets propios, en activos propios, y tiene una cartera de 400 billones de dólares en activos, y son un organismo financiero, evidentemente. Estamos hablando de ese tamaño. Ellos, digamos, son uno de los organismos respetados a nivel internacional que generan indicadores y que generan metodologías para evaluar el desempeño de lo que se conoce ahora como los ESGs, o estos criterios para tomar una decisión de inversión sobre aspectos ambientales, sociales y de gobierno. El dato interesante aquí de este estudio que hace Robeco-Sam es que nos dice lo siguiente. En el caso, por ejemplo, de los países, quienes han gestionado mejor la pandemia han sido aquellos países que han tenido, en este caso de los indicadores Robeco-Sam, un desempeño mejor. En el caso de México, lo que podemos ver aquí, y aquí están los índices que ellos o los registros que ellos obtienen, el desempeño por país. Después tienen su desempeño social, gobernanza, las inequidades, las condiciones sociales, etcétera. Lo interesante aquí ver es que el desempeño de México, por ejemplo, pues es mediocre, está entre los 6 puntos y los 5 puntos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el estatus de democracia, de acuerdo a sus propias mediciones, nos está diciendo, ¿no? Que México está ubicado en esos países, y aquí lo que ellos identifican es hacer una correlación entre esto y el número de muertes y el número de respuesta que ha habido entre contagios y muertes en aquellos países con los cuales Robeco-Sam mide y tiene información al respecto. Entonces, Robeco-Sam dice, muy bien, hay una relación, una correlación interesante, es decir, aquellos países que han tenido un mejor desempeño han estado más preparados, un mejor desempeño en sus indicadores ESG, han estado mejor preparados para salir adelante de la pandemia. Y a mí me parece que este es un dato muy poderoso para regresar con las empresas, porque lo que hace Robeco-Sam es justamente medir este desempeño empresarial y decir, bueno, aquí tenemos un caso de negocios para decir, sí hay que hacerlo, sí vale la pena, no nada más para resolver problemas de negocio, problemas de flujo, problemas de venta, sino problemas sociales. Y este dato es interesante porque entonces con la misma metodología, Robeco-Sam lo que hace es que mide lo que ellos llaman el balance institucional, en donde miden el desempeño de las instituciones y lo comparan contra el tipo de preparación la gobernanza que han tenido esas instituciones. Y entonces ubican, de acuerdo otra vez con la respuesta a la pandemia, y México se encuentra por debajo, porque entonces lo que ellos dicen es, México probablemente ha tenido temas de gobernanza, es decir, existen algunos criterios, y cuando hablamos de instituciones, no solamente estamos hablando de instituciones de gobierno. Y lo que dice Robeco-Sam es que esa solidez en términos de gobernanza está presente, es decir, hay algunas condiciones, pero las instituciones no son lo suficientemente sólidas. En pocas palabras, la práctica y la consistencia en el hacer no es suficiente, y entonces México está categorizado de esta manera. Entonces, es otra manera de medir con estos indicadores y de mandar un mensaje para decir, a ver, si nosotros ordenamos la acción social empresarial en estos tres indicadores, por supuesto, con toda la subjetividad que esto implica, porque se trata de sus propios indicadores y metodología, pero ese es un resultado. Y entonces las conclusiones son las que me llaman la atención, porque Robeco-Sam dice, miren, aquí lo que importa es que el COVID lo que vino a hacer es mostrar las fracturas que hay en el entramado institucional de aquellos países que tienen o que muestran un desempeño por debajo, ¿no?, de los índices que nosotros manejamos en términos de estos indicadores. Y cuando hablan de entramado institucional, estamos hablando de instituciones estatales sólidas, de un sistema sólido de contrapesos. Y por favor, empecemos a pensar en México cada vez que tomemos esto. Una administración pública capaz, sólidos grupos de defensa, o sea, organismos sociales y de la sociedad civil sólidos, movilizados, independientes, con voz, y una sociedad civil participativa. Y en esa sociedad civil participativa, lo que yo quiero tomar aquí como reflexión es, esa sociedad desde el punto de vista empresarial es el ciudadano, es el cliente, es el empresario, porque ahí está metida la pyme, porque ahí está metida esa práctica empresarial. Entonces, lo que nos dice Robeco-Sam con esta información es este entramado institucional que se comporta así, donde también la iniciativa privada está metida, contribuye y tiene una responsabilidad en esto. No es un asunto nada más asunto gobierno.
A mí lo que me gusta hacerme siempre las preguntas incómodas, es decir, por definición o por quizás método, cada vez que se me plantea algo, yo doy 2 pasos atrás y voy a ver, ¿cuál es la pregunta que me tengo que hacer aquí? ¿Cuál es la pregunta que no quiero que me hagan? Porque si no me la hago, alguien me la va a hacer y no me va a gustar, pero si no me la hago, no aprendo y no voy a entender las fronteras de mi propia acción. Entonces yo lo que voy a sugerir aquí es algunas preguntas que yo identifico como incómodas, que están, que la experiencia me ha dicho que son fenómenos que están ahí, pero que no encuentro que estén o que existan en ningún foro, ¿no? Digamos, abierto de reflexión en donde podamos entender y tener un intercambio. Si lo encuentro, por ejemplo, en las empresas, y me atreveré a decir, y me hago responsable de lo que voy a decir a continuación, que la mayoría de las empresas tienen esa sala de juntas donde ocurre lo que no ocurre, donde se discuten los posibles arreglos de mercado y arreglos de precios en algunos casos, donde se decide cómo se va a atacar al adversario o al competidor para que no entre en un mercado, donde se decide qué tipo de relaciones, digamos, cuestionables se van a establecer con los gobiernos en turno. Este tipo de conversaciones no solamente existen y no solamente sabemos que existen a partir de Overdrecht. Desde que la empresa es empresa, y por eso inicié con mi conversación hablando de la compañía de Indias, existen. Y aquí, para no citar a los clásicos, estamos hablando de fenómenos de poder. Y donde hay poder, hay este tipo de actitudes. Entonces, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer para entender finalmente cómo la agenda social empresarial puede hacer una diferencia? Y quiero empezar con el populismo en el poder. Si pudiéramos sintetizar en una ecuación todo lo que está allá afuera, que explica, ¿no? La ecuación para entender la 4T, de todo lo que se reproduce, de todo lo que se dice, quizás podríamos llegar a esta conclusión. Entonces tenemos que hoy hay un cambio de interlocutores, o sea, hay una élite en el poder en proceso de reacomodo, es decir, apenas se están reacomodando, pero es una élite en el poder. Ahí están. Unos son del pasado, otros se están formando, entonces tenemos a los ex no sé qué, y hoy tenemos a los que son puros y se están formando, pero ahí están. Y lo que es importante entender aquí es que ellos vienen desde la colonia hasta el gabinete, es decir, desde la cuadra de mi municipio. Hoy esta alternativa de ver este tren en el que se pueden subir y tener un poco de poder es atractivo para muchos. Y ese es un gran problema para ellos o para lo que representa la 4T. Más, esto, pues, ¿qué me genera? Me genera nuevos protocolos. Hay nuevos protocolos de relación. Tengo empatía y colaboración en términos ideológicos. O sea, hoy lo que sea distinto a mi ideología, pues entonces parece ser que no cabe, ¿no? Y de lealtad personal, ¿no? En donde hay unos ajustes en los grados de intermediación. Es decir, yo como empresa estaba acostumbrado a tener una intermediación que me duró 70 años y 2 sexenios de PAN con las mismas características en mi conversación con la autoridad y de repente me cambia. Y ese es un fenómeno que hay que entender. Y tenemos un nuevo protagonista, y el nuevo protagonista desde este lado de la ecuación es el pueblo, el pobre. Este es excluido que no ha estado en ningún lado, que no lo hemos visto y que desde su propia narrativa ha estado excluido de toda posibilidad de beneficio. Pero esto lo tenemos dividido entre que hay una misma cultura política. Sigue siendo la misma democracia de cuates. No quiero perderme en esto, pero ejemplos ustedes los tendrán muy frescos, ¿no? En la memoria. Las prácticas corporativistas y clientelares se mantienen, ¿no? Y el dinero, por ejemplo, en la presencia del dinero en las campañas políticas, lo vamos a ver. Es decir, no va a haber una diferencia sustantiva entre el financiamiento de las campañas de antes y el que ha habido y el que vamos a tener en las elecciones del año que viene. Es decir, la política a la mexicana, en términos sustantivos, no ha cambiado y yo veo muy difícil que cambie. Y tenemos una eficacia del aparato público que se explica a partir de, pues, diluida por la política pública, evidentemente, por la carencia de recursos, unas finanzas públicas con muy poco margen de maniobra, independientemente de las convicciones personales y los caprichos que ustedes quieran poner en la mesa. Y hay una destreza profesional cuestionada. Todo esto multiplicado exponencialmente por una concentración de poder, en donde hay un juez indiscutido, un relato moralizante como columna vertebral de todo este espectáculo político. Eso es el nuevo régimen postneoliberal, en donde se resume una frase: aquello que no se alinea a la nueva narrativa puede ser excluido. Entonces, si el pobre estaba excluido, ahora yo voy a tener mis excluidos. Y mis excluidos son los periodistas que no me quieren, los fifís, lo que ustedes quieran. ¿Dónde está la diferencia sustantiva? Pero vamos a hacernos la pregunta incómoda. Si esto nos hace sentido, la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos es, muy bien, ¿cuál es la diferencia sustantiva de esto con la práctica real empresarial?
no con la práctica del reporte propagandístico empresarial o con el panfleto publicitario. Yo no quiero afirmar que es exactamente lo mismo, pero lo que sí quiero decir es que no es diametralmente diferente. Porque cuando hablamos de, por ejemplo, lo que no se alinea a mi narrativa está excluido, yo no sé, y yo conozco el caso de varios ejecutivos, como se dice a nivel C-suite level, que por haber dicho algo en los medios distinto a lo que el dueño de la empresa opina, al día siguiente fueron despedidos. Fíjense ustedes en todos estos escenarios y en todos estos escenarios internacionales, nacionales, donde se discute los temas de la conversación de hoy, sociales de la empresa. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos beauty contest. Todas las empresas se presentan con nosotros para decirnos lo bien que lo han hecho siempre, lo maravilloso que están construyendo un mundo más verde, dadas sus actividades, los compromisos que tienen. Es muy difícil encontrar a alguien que en términos públicos tenga crítica constructiva y diga, no, nosotros no hacemos bien esto. Sí los hay, ¿eh? Y lo sabido, hace poco estuve presente en un foro muy interesante en la Universidad de Anáhuac, pero era un foro básicamente guiado por académicos. Entonces, así como que una diferencia sustantiva en términos de si no hablas como yo, estás fuera, no la hay. Entonces, no quiero recorrer esto aquí, pero ¿por qué me tengo que hacer esta pregunta? Porque en el momento de que consideremos, porque el poder público puede cambiar todo en nuestras instituciones, tiene la mano reguladora en su escritorio. Y entonces, si no me diferencio, pero si no entiendo exactamente dónde están esas diferencias y dónde puedo construir, perdón, pero vamos a trabajar en un ejercicio de simulación siempre. Hablemos del impulso a la agenda de sostenibilidad desde el 2015, cuando se ratifica este compromiso de los sectores de la sociedad con la Agenda 2030. Han pasado muchas cosas. Las empresas han hecho mucho labor. El capítulo México, la Red México de las Naciones Unidas, tiene un compromiso impresionante y empujado, y en esta semana se han estado desarrollando mesas de trabajo por cada uno de los 17 objetivos que plantea la agenda y trabajando en ello para poder aterrizar cosas. Es decir, sí ha habido un despliegue impresionante. Pero cuando revisamos la historia, cuando entendemos que este tipo de iniciativas nacen, básicamente encontramos su inicio desde el Club de Roma a finales de la década de los 70. Una de las grandes críticas que hay, no lo digo yo, pero es una crítica que hay, es que ninguna de las metas que se han propuesto se han cumplido. Ninguna. Estamos hablando de 50 años, ¿no?, de desarrollar este tipo de iniciativas y metas. Eso no significa que no sirva, porque se han cambiado cosas, han cambiado marcos de referencia, se han incorporado otro tipo de acciones, claro que sí. Pero la meta como tal no necesariamente se consigue. Y entonces cuando uno atiende, si hacemos un ejercicio en leer todos los informes de responsabilidad social y de sustentabilidad de las empresas que lo reportan, si leemos eso, este es un mundo maravilloso. Vamos, cerremos esto, no tengamos esta conversación, todo está bien. La pregunta es, bueno, si todo está bien, ¿por qué no se han alcanzado las metas? Y en la experiencia que tengo encuentro que hay un tema de política interna que pesa más que cualquier otra cosa a la hora de introducir proyectos nuevos en las empresas. Las empresas nuevas tienen silos de poder al interior de ellas. No hablar de eso es normalizar una inexistencia o es simular una inexistencia de cosas que ocurren. Entonces, ¿en qué momento vamos a poder hablar de esta grilla interna de las empresas como un principal inhibidor de toda esta acción social? Porque todavía hay empresas, y cuando les digo todavía hay empresas, estoy hablando de una conversación que yo tuve en algunas mesas de organismos empresariales cúpula con algunos líderes de empresa, en donde lo que yo obtuve como respuesta es ni le muevas al avispero. Y estamos hablando de empresas de, entre comillas, clase mundial. O sea, ese es el tono de conversaciones. Entonces, hablemos en serio entonces, porque el compromiso está. Entonces me pregunto, bueno, entonces estamos trabajando nada más para la foto. La verdad es que no es así, pero vale la pena planteárselo. Miren, si hablamos nada más de equidad de género, porque una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible es el 5 y es equidad de género, tomando como ejemplo, según la clasificación de expansión, algunas de las 10 empresas más importantes, solamente hablando, no de lo que se reporta y de decir, miren, nosotros invertimos tanto en la equidad de género, capacitamos, sí. Tapizar de pósters la empresa diciendo que somos y que creemos en la equidad de género es muy fácil hacerlo.
Pero aquí hay estos indicadores que son los que yo quiero que veamos, que me interesa que ocurran en la empresa. Miren cómo están los equipos directivos con datos de sus últimos informes de sostenibilidad de cada una de las empresas. Este es el balance que existe. De repente como que no hace sentido. Pero si leemos el informe hay muchísimo dinero en inversión. Entonces entiendo que esto está apenas avanzando. Pero cuando vemos este tipo de indicadores, la pregunta que se hace es, bueno, ¿cuáles son las condiciones culturales que se está generando al interior de la empresa para facilitar que el cambio ocurra? Y me viene a la memoria una frase de una conversación que ustedes y que tuvimos aquí con Luis Carlos Ugalde, que me encantó su reflexión cuando él decía, hay que entender la democracia en ¿qué hacemos? Evidentemente no es un evento nada más de un asunto electoral. No es así de transaccional. La democracia hay que construirla en todos los espacios de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para construir condiciones democráticas? La pregunta que hay que hacerle a la empresa es, muy bien, ya nos comprometimos con los objetivos de desarrollo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para generar las condiciones que faciliten esa adopción? Si uno de los indicadores fuese solamente uno y de manera injusta, ¿cómo está el equipo directivo? Pues entonces no se están generando condiciones. Y repito, es una observación injusta. Pero el detalle está en la pequeña letra y es un poco ir más allá. De acuerdo a un reporte de Oxfam en el 2006, Oxfam hace un estudio y suelta esta cifra aterradora y dice, van a hacer falta 170 años para que hombres y mujeres alcancen el mismo índice de ocupación, reciban la misma remuneración por el mismo trabajo y tengan igual acceso a los puestos directivos que los hombres. La conclusión es aterradora, es decir, ellos van más allá y le ponen una identidad a los excluidos y dice, sí, sí hay excluidos, sí, sí hay diferencias, sí existe este gap neoliberal y esos son mujeres. Entonces, se van más allá y dice este reporte, podemos llegar a la conclusión entonces que el modelo neoliberal ha construido riqueza a partir, ¿no?, de extraerla de las mujeres, de no entregársela a las mujeres. Insisto, podemos estar o no de acuerdo con eso. Podemos cuestionar sus métodos de evaluación, pero es un dato que ahí se suelta en el que vale la pena reflexionar. Entonces yo como empresa, cuando voy a Palacio Nacional y firmo mi compromiso y pongo mis desplegados de pósters y hago mi reporte y entonces manejo frases felices como, y esta es una frase muy común, nosotros estamos comprometidos, el cumplimiento social ambiental está en el DNA de nuestra empresa. Y esas frases aumentan por minuto. Y cuando vemos esto, decimos, qué bueno. Vamos a ver no solamente el objetivo. La Agenda 2030 tiene 169 metas que corresponden a los 17 objetivos. Nada más tomando una sola meta. Hablando de la equidad de género, y hablamos de la existencia de marcos jurídicos para promover y hacer cumplir y supervisar esta igualdad y no discriminación. Y empezamos a entender la materialidad del indicador duro. Y vemos, oye, ¿qué te parece si me empiezas a dar un dato donde disminuyes la brecha salarial? ¿No? Al respecto entre hombres y mujeres y me dices, bueno, esta es nuestra base cero y a partir de aquí le estamos disminuyendo. Hay empresas que ya lo están haciendo, la mayoría de ellas extranjeras y algunas europeas. Bueno, por supuesto europeas. O el empoderamiento de mujeres para ocupar niveles ejecutivos. Entonces, está bien que me digas cuánto inviertes en esto, en comunicación, en clases, en Zooms, en capacitación, pero ¿qué te parece si también me empiezas a decir cómo estás disminuyendo esa brecha? ¿Y qué te parece si el siguiente informe me dices mi fuerza laboral, no nada más de mi fuerza base o de menor ingreso, sino de niveles ejecutivos, ya logramos tener estas mayorías y este ha sido nuestro indicador año con año? Muy pocas empresas mexicanas lo hacen o se atreven a hacerlo. Este es un tema que les da pavor porque implica costos. Más Estado y más gobierno. Lo que les decía, este es un reporte de la semana pasada en Bloomberg, en donde hace una reflexión interesante. Por primera vez en décadas, los bancos centrales están cediendo su predominio en la gestión de la política económica. Es decir, la política monetaria y subir tasas ya no es suficiente para manejar la crisis económica de la pandemia. Y hay exigencia a gasto público y estímulos los fiscales que se hacen más relevantes. Si el gobierno mexicano lo está haciendo o no, ese es tema de otra conversación. El punto aquí es, en general, el ambiente que existe es este. Y entonces también hay una tendencia regulatoria porque, como todos sabemos, en nuestro país tiene esta espiral negativa en donde una vez que se detecta una necesidad social existente o
que puede haber las condiciones, pues puede haber un grupo social que exige una regulación para verse beneficiado, se puede politizar y entonces esto deja de ser un problema netamente social y se convierte en un problema de intercambio de prebendas políticas y ya sabemos este cuento. Entonces hay una tentación regulatoria que abre la puerta a este oportunismo y sí, hay que decirlo, social y político, no nada más es político. Y entonces tenemos ejemplos muchos, iniciativas de ley que surgen en congresos locales, como hace 3 años en Tlaxcala, en donde a un diputado se le antoja decir, bueno, hagamos esta ley porque a mí se me antoja que esta empresa no está consumiendo más agua de la que tiene que consumir y la pone en discusión. Si se tiene razón o no, fuera de poder discutir eso en lo particular y ver el contenido, están generadas las condiciones para que eso ocurra, que ese es el punto. Y entonces aquí la pregunta que a mí me gusta hacer es, bueno, ¿cuándo vamos a hablar del chantaje y la extorsión social? ¿Cuándo vamos a entender que hay camiones repartidores que no entran a ciertas colonias, ¿no?, a ciertos lugares del país? No hoy, este no es un fenómeno de hoy, sino desde hace décadas, si no dan lo que ellos, las propias comunidades, llaman el diezmo social. Es una exigencia que se ha convertido en extorsión. Si tú no haces esto, no puedes vender aquí. Y eso existe. Entonces, ¿cuál alternativa tiene entonces todo este discurso interno, ¿no?, cuando tenemos a la empresa empujando por ganar participación de mercado y aumentar las ventas, en donde el chofer del camión repartidor, del producto que sea, regresa con su gerente regional y le dice, oye, es que queremos vender, pues entonces tengo que entregar cierta cantidad de producto porque si no, no vamos a entrar. Pero esas cosas no se conversan en las escuelas de negocios, no se conversan en estos foros y existen y son de todos los días y forman parte, así como los alemanes llaman Realpolitik, de la Realpolitik del mundo empresarial. Ahí está. Pero mientras no lo hablemos, no lo hagamos transparente, no vamos a saber cómo manejarlo. Y seguimos pensando entonces que tenemos una sociedad que no se equivoca, que es ínclita, que es preclara, que es pura, ¿no? Y no, también existen estas otras cosas. Y también está el fuego amigo, ¿no? Cuando hablamos de la competencia. La experiencia nos dice que si queremos llamar la atención de nuestros jefes o como consultores del cliente potencial, hablemosles de 2 cosas. De riesgo potencial para que sus operaciones se detengan o de lo que la competencia está haciendo. Y en ese momento vamos a tener su atención. Si metemos estas 2 variables vamos a entender. Y en una guerra comercial, las guerras comerciales son despiadadas. Se mueven muchas piezas al respecto, que también pueden entrar acá y que tocan lo social, porque son las mismas comunidades en esta espiral que yo les decía. Sí, sí existe. Y he sido testigo de comunidades que han sido incentivadas por otras empresas para tener protestas sociales en lugares de la construcción de plantas productivas o de centros de distribución, ¿no?, para entorpecer la labor de la empresa competidora. Eso también existe. Hay una revitalización de la agenda social empresarial y sí, esto entra en juego y entonces vemos no solamente, es decir, cómo esta reflexión de hagamos conciencia no es un tema de hoy, es un tema que en términos de ubicarlo por nomenclatura inicia en el 2007 y con este asunto que se llama el capitalismo consciente, en donde la escuela de Babson tiene y se involucra en esto. Y podemos tener, por ejemplo, este asunto del Business Roundtable, y luego tenemos aquellos principios de compromiso social del Consejo Coordinador Empresarial, y la última iniciativa que se lanza en Monterrey, en este intento que se llama Iniciativa de Capitalismo Social. Cuando vemos esto, la verdad es que siempre es bienvenido que esto ocurra, porque lo que tenemos es que las empresas están pensando y están reflexionando en qué más hacer y cómo darle la vuelta, ¿no?, a este gasto o esta inversión que se tiene en términos sociales para que evidentemente beneficie al negocio, pero también impacte en términos sociales positivos. Aquí lo que me preocupa es que cuando estas cosas suceden, sobre todo en el mundo consultor, se toman como ejemplos y se utilizan como, se sacralizan. Entonces se utilizan como mantras. Es que fíjate lo que acaba de comentar el Business Roundtable. Para quien no tenga el referente, el Business Roundtable reúne a las compañías más importantes y más poderosas de Estados Unidos. Es un think tank.
y básicamente es el club que uno quiere estar. Es, si me valen el cine, es como la UEFA en términos de fútbol. Son ellos y no otros. Y de repente el chairman, el CEO, que es, o que en ese momento que fue el que firmó la carta diciendo que las empresas deberían de pensar en que su compromiso ya no solamente es con los accionistas, sino que debe de haber otros actores involucrados, generó pues muchas suspicacias. Hubo quien estuvo a favor, hubo quien estuvo en contra. Pero la pregunta que a mí me gusta hacer es, a ver, no podemos tomar esto como el dato súper positivo, aleccionador, para llegar con la empresa y vender cuando hace un año, ¿no? El presidente del Chase Manhattan Bank, que es justamente el CEO que firmó esta carta, ¿no? Acaba de recibir o recibe una multa por casi $200 millones por prácticas de corrupción ética, por alterar los mercados, la venta la venta y la oferta de metales en el mercado de Estados Unidos. Manipularon los mercados. Y cuando ocurren esas cosas, pues uno piensa, bueno, este asunto de que el mercado lo resuelve todo y que la mano invisible lo resuelve, no cuando hay externalidades. El mercado no tiene respuesta a eso. Y entonces, pues esta carta, esta intención, carece de toda credibilidad cuando vemos esto. Y las preguntas que uno se empieza a hacer entonces son, a ver, ¿realmente estamos hablando de un cambio de paradigma o es una moda en la que estamos montados? Porque como vimos en los antecedentes, pues la empresa está presionada para hacer algo. Está en el banquillo de los acusados, el modelo, la empresa y lo que implica. Y hay algunos gobiernos que están abusando de eso, sobre todo los gobiernos populistas. Quieren apretar un poco más, tienen el pretexto ideal. Y la otra pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿lo que se está haciendo aquí es una estrategia para gestionar riesgos o para cambiar la realidad social? Una de las grandes críticas que hay a toda la práctica de responsabilidad social empresarial, en lo cual, por supuesto que yo no estoy de acuerdo, pero es una crítica y hay que tomarla, es lo que ustedes están haciendo es comprar la voluntad de sus comunidades. Es lo que están haciendo. En el momento que ustedes tienen actividades sociales, lo único que hacen es comprar lo que ustedes mismos le pusieron en términos elegantes como licencia social para operar. Y esto lo que hace es conseguir el permiso para hacer sus tropelías. Y cuando la comunidad reclame, pues entonces ustedes van a abrir escuelas, pintar canchas de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan simple, pero esa es la crítica que está. Y cuando tenemos estas inconsistencias, pues me preocupa porque entonces parece ser que se diluye y que pierde efecto. Pero sobre todo internamente. Y finalmente el desempeño ético. En el 2006 surgió una norma, tuve la oportunidad de participar por el capítulo México que lidera una persona que estimo mucho y que es una mexicana que se siente en Suiza y que ella es la representante de México ante la empresa y que organizó el grupo para trabajar en el desarrollo de esta norma. Es decir, en el proceso tuvimos la posibilidad de revisar hasta las comas de lo que esta elaboración de norma iba a dictar para evitar la corrupción o en este caso el soborno. Y cuando esto se hace, pues la esperanza era que hubiera una adopción relativamente rápida. El caso es que no la ha habido. En el caso de México, según un reporte en el 2019, había empresas en proceso de certificación, pero no hay ninguna. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Y fíjense lo que me llama la atención acá. Cuando hablamos de corrupción, Kroll, que es una empresa muy interesante que hace investigaciones serias, con muy buena reputación, presencia en todo el mundo sobre estos temas, ellos hacen una encuesta y hacen comparativos todos los años, estudios dentro de sus clientes, por supuesto. Pero fíjense la pregunta que hacen aquí. La pregunta es, ¿cómo percibes los riesgos de corrupción, ¿no? O de antisoborno dentro de tus actividades del 2018, si vas a caer o dónde está el riesgo identificado? Y la mayoría de las empresas contestan, está identificado en el otro, en mis interacciones con los otros. Es ahí donde se ubica el delito o la proclividad a la corrupción. Si esto lo traducimos al lenguaje empresarial y si pensamos que quien contestó esta encuesta son empresas grandes, ¿quién es ese otro? Son también empresas, son pymes.
Ese otro con el que se transacciona son las pymes o son ellos mismos. Entonces, y si me regreso al dato que está ahí de la revista Harvard Business Review, en donde vemos que ese 30% de una encuesta que hace PricewaterhouseCoopers sobre las organizaciones y su preocupación de dónde podrían identificar que se encontraban estos actos, bueno, pues son internos. Entonces, hablar de corrupción dentro de las empresas es algo que tampoco se hace de manera común, y menos ahora, porque entonces hacerlo es otra vez, pensar en que solamente se está acusando, pero las empresas al interior, estos temas, algunas de ellas los cancelan, y entonces esto no existe. Y hay datos aterradores porque si los combinamos, por ejemplo, con la equidad de género, hay un estudio muy interesante que dice, bueno, casi el 60% de aquellos individuos de nivel ejecutivo alto que son identificados o, digamos, evidenciados con actos de corrupción dentro de la empresa, cuando son hombres, lo que ocurre con ellos es que la gran mayoría de ellos, casi el 60%, se cambian de área, los mueven a otros lados. El otro 40% de esos hombres sale de la compañía sin consecuencias legales. Pero cuando se trata de mujeres, ¿no? La mayoría de las mujeres se van inmediatamente de la empresa, las corren. Es muy difícil pensar que no hay una correlación entre preferencias, entre tendencias de género, pero vuelvo a lo mismo, el dato ahí está. Entonces, las preguntas que hay que hacerse son, bueno, ¿qué es lo que nos queda entonces hacer? Y quiero entender esto. ¿Cuándo vamos a revisar a la cultura empresarial fuera de la conversación de las escuelas de negocio? Es decir, a ver, aquí hay conversaciones de poder. Aquí tenemos una realidad nacional en donde la forma en la que hacemos negocio no necesariamente va a favorecer lo que necesitamos socialmente hablando. Si queremos conseguir esa licencia para operar, ¿dónde están esos impedimentos culturales de la forma en que nosotros hacemos negocio para decidir de una vez por todas qué es lo que vamos a hacer al respecto? Porque si nos volteamos a ver a las escuelas de negocio, todo es maravilloso. Acabo de leer, hace 2 días salió una columna me parece que es en el periódico Excelsior, de un profesor de una escuela directiva de negocios en donde dice, bueno, estas son las claves de una empresa exitosa post-COVID. Y uno lo lee y a mí me parece que es una colección de estos pósters con un águila que uno pone y dice, para que seas feliz, haz ejercicio todos los días. Entonces, es una colección de frases del lugar común en donde digo, muy bien, siempre eso estimula la reflexión. Pero ¿en qué momento vamos a hablar de lo que realmente ocurre? Porque de veras tenemos que el México que viene de aquí al 2024 va a incrementar el número de pobres que antes no lo eran. Y tenemos un problema ahí. Entonces, no necesito hablar de este mapa para entender cuál es el lugar que ocupa México de acuerdo con los índices de percepción de corrupción. Finalmente, ¿es estratégica o no? Y aquí toda esta conversación para centrarla en estos 3 puntos. La presencia de la empresa, su acción social está diseminada en todo el país. Tiene un alcance que quizás de manera individual lo saben, pero no de manera colectiva. Y me preocupa eso. Porque, por ejemplo, en casos de discusión de la norma, yo personalmente lo viví en la discusión de la norma 041, la norma de transporte, en donde hace algunos años lo que se discutió en México era si transitaban los fulles o no, estos camiones de doble eje a la Ciudad de México o por las carreteras. El argumento era que eran muy peligrosos, había muchos accidentes. El otro argumento era que era poco productivo, poco eficiente. Lo que vimos en el piso de la Cámara de Diputados, lo que vimos es que las agrupaciones o las empresas lo que hacían era pues, negociar en sus propios términos. Entonces tendríamos a los principales usuarios del transporte en México con una agenda distinta. Y hay quien empujaba su agenda porque le convenía más tener unidades más pequeñas porque de esa manera podía surtir sus tiendas en todas las ciudades. Y hay quien decía, no, mis centros de distribución están en la periferia, yo necesito tener eso. Entonces, claro, eso ocurre, estamos hablando de mercado. Pero cuando hablamos de temas sociales, y cuando pensamos que, por ejemplo, la ciudad de Querétaro concentra a todas las armadoras más importantes automotrices del país y extranjeras, y como vimos en los datos, Toyota tiene más ingresos que el Producto Interno Bruto de México y se encuentra en Querétaro. Entonces esto tiene una dimensión distinta. Cuando entendemos, por ejemplo, que todas las cementeras se encuentran en el estado de Hidalgo,
pues entonces empezamos a ver que esos estados se ven diferente. La interacción de la empresa ciudadano existe, es la empresa con el consumidor. Nada más que la empresa tiene que entender entonces que también es ciudadana. Yo como empresario también soy ciudadano. Yo no sé por qué en esa conversación de repente se nos olvida cuando tenemos la cachucha de empresario, bueno, es que ahora soy empresario, entonces ya no eres ciudadano. Tiene una dinámica igual o superior en términos de frecuencia a la de autoridad ciudadano. Es decir, el número de intercambio y de interacciones entre un consumidor y la empresa es mucho más frecuente que con su autoridad. Tengo más en la memoria mi vínculo con la empresa que mi vínculo con la autoridad. Y las dinámicas de vinculación son potencialmente más favorables, porque la autoridad me vinculo con ella quizás en términos no siempre tan positivos. Y ahí hay una oportunidad enorme. Y los fenómenos de transición cultural, es decir, que se transmite la cultura de una empresa, por ejemplo, hacia sus cadenas de suministro, y hay ejemplos de empresas que están haciendo unas cosas espectaculares, en donde meten a las cadenas de suministro su reflexión, dialogan con ellos, y sí, se blindan. Y conozco el caso, por ejemplo, de algunos recolectores de basura en un proyecto que estuvimos participando hace algunos años, en donde uno de los principales procesadores de plástico, de desperdicio de plástico, es un individuo que lo dijo muy fácil. O sea, si tú quieres ir y hablar con los pepenadores de la zona del Valle de México para que te den plástico, no te lo van a dar, me lo van a dar a mí. Y no los tengo sobornados. Lo que hice fue desarrollarlos. Porque cuando ellos no eran nadie, yo invertí en desarrollar mi proveeduría y yo les di equipamiento, capacitación, etcétera, etcétera. Y hoy son mis aliados más importantes. Entonces, para que uno de ellos se vaya de mi cadena de suministro, va a costar mucho, muchísimo. Pero es una mentalidad que no está diseminada en todos lados, pero es una manera de transmitir esta cultura que puede construir patrones muy positivos para entrar cambios de gran calado. Y cuando me refiero a cambios de gran calado, estoy hablando de esa ciudadanía madura, no infantil, que no solamente es solidaria cuando hay un temblor y entonces todos nos queremos y todos nos ayudamos, y es algo que vamos a necesitar. Entonces, con estas, digamos, tres, quizás de manera muy simple, observaciones, esta manera de interpretar la acción social de la empresa tiene mucho más por aportar, ¿no?, que un tema de reporte o que un tema de tengamos conversaciones para eliminarme riesgos. Querido Edgar, muchas gracias por tu tiempo, por lo que nos obsequias con esta gran plática. De verdad, estaba leyendo, perdón, los mensajes de buenos amigos que ahorita la hacemos. Hay algunas preguntas. Les diría, si alguien quiere hacer una pregunta, está abierto chat, o si levantar la mano ahí donde está chat, ahí dice levantar la mano para poderles dar la palabra. Pero si me permites, querido Edgar, bueno, pues empezar con las preguntas. Déjame... vamos con la primera. Dice, ¿por qué le interesa a los empresarios y empresarias comprometerse con los objetivos de desarrollo sostenible? Te voy a hacer estas tres que están en línea y van más o menos en el mismo sentido. Primera, ¿por qué le interesa a empresarios y empresarias comprometerse con los objetivos de desarrollo sostenible? Dos, ¿dónde estarían esas posibilidades de negocio para las empresas que se impliquen con la Agenda 2030, en el tema de objetivo de desarrollo sostenible? ¿Y por dónde tendrían que empezar las empresas que decidan alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuál sería el primer paso? Y te pondría una personal. El tema del individualismo, que nos ha dañado mucho como sociedad, hablo de México. Platicábamos antes del programa el tema de esta película que está hoy de los dos Bills, los dos coaches más exitosos en la historia, bueno, de los más exitosos, los cuales no llevaban una buena relación, sin embargo, pusieron, siempre que iban hacia un objetivo común, dejaban sus diferencias de lado y lo ponían para lograr los objetivos. Si alguien no ha visto la película, se lo recomiendo verla. Esas serían las primeras, Edgar, y si quieres ahorita nos vamos por las que siguen. Bien, para hablar en términos planos y como se dice a calzón quitado, ¿por qué algunas empresas adoptan la Agenda 2030? La respuesta no es solo una. Hay unas porque no pueden no verse en la foto. No están en la foto, no está bien. Y entonces hay que estar. Y entonces voy, firmo, me tomo la foto y hago lo que tengo que hacer para eso. Segundo nivel de compromiso, porque hay empresas que ya entendieron que en la manera que incluyan conversaciones con sus comunidades inmediatas, su operación se blinda. Y entonces la Agenda 2030 es un vehículo que les permite de una manera más ordenada
de una manera, digamos, con indicadores más claros, con acciones más propositivas, lograr esa parte. Y solamente el interés es, a mí me interesa quitarme riesgos de encima, regulatorios, presiones sociales, lo que ustedes quieran. Y el tercero son aquellas empresas con visión de futuro, que son las menos, en donde dicen, yo lo que tengo enfrente a mi vecino es mi consumidor. Y entienden esta nueva conciencia que se está generando, en donde están sembrando a futuro porque entienden que el futuro se construye hoy. Y entonces se montan en la agenda, y con esto no quiero decir que sea excluyente, es decir, sí, me tomo la foto, estoy presente, sí, cumplo mi cuota, gestiono mis riesgos, pero además, ¿no? Tengo la posibilidad de generar mejores condiciones para que mi mercado subsista, se siga reproduciendo. La palabra de crecimiento no está en la mente de ninguna empresa, en ninguna. Esto es una corriente de los 70s que propone un francés muy interesante para decir, a ver, el planeta nos vamos a acabar, dejemos de crecer. Pues le fue muy mal. Ese concepto no está en las empresas, se quieren seguir creciendo, entonces saben que la única manera de poder reproducir eso es montarse en la Agenda 2030. Son esas tres posibilidades. Siguiente, ¿cómo hacen negocio? Justamente ahí, ubicando las posibilidades de que se generen primero ahorros. Y eso es lo que más le cuesta a la Agenda 2030. Adoptar la Agenda 2030 implica costos, implica inversión. Digamos que ese es el elefante en el closet de la Agenda 2030. Para yo poder eliminar, por ejemplo, mis emisiones de gas invernadero, tengo que hacer cuantiosas inversiones. Y entonces no se netea dentro del tiempo que yo estimo para recuperar esa inversión, y eso es lo que pone en entredicho, ¿no? algunas decisiones. Pero la tecnología avanza y eso empieza a mejorar y se empiezan a hacer mucho más asequibles. Pero básicamente tiene que ver con eso. Y tercero, ¿por dónde empezar? En casa. Consistencia pura. ¿Dónde empezar con la Agenda 2030? En casa. Y aquí hay una diferencia muy importante entre las pymes con quienes hemos estado en contacto y las grandes empresas. Las pymes que son manejadas por, digamos, millennials o gente más cercana a los millennials, personas que tienen 35, casi 40 años, no tienen problema con esto. Están comprometidos, no tienen ningún problema en comprometerse personalmente. Son empresas más chicas, por supuesto, son empresas más ágiles, ¿no? Pero son empresas que entendieron también que ahí hay un otro que tiene que integrar. Las grandes corporaciones siempre van a ser más lentas, siempre hay temas de política, siempre vamos a hablar de quién propone esto, de quién es el área. Hay proyectos que se han detenido todos, porque el proyecto lo encabezaba una persona que cayó de la gracia de un director. Y no me importa los beneficios que tenga esta persona, entonces el proyecto se va. Entonces, ¿por dónde empezar? Hay que empezar en casa. ¿Por cuál? Por aquellos indicadores que sean más fáciles de ejecutar dependiendo de tu industria y del sector donde te encuentres. Perfecto. Hoy tenemos una gran sorpresa y un gran amigo, que por cierto lo voy a comprometer aquí, Carlos y yo lo vamos a comprometer a que después de las elecciones de Estados Unidos, para no comprometerlo, nos dé su percepción de quién gana en Estados Unidos para que nos platique y qué van a hacer con el tema de los paisanos. Le abrimos el micrófono a nuestro querido cónsul en Washington, Rafael Laviaga. Ya estoy con el hermano Rafa Laviaga. Querido Rafa, qué gustazo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Edgar. Qué gusto ver a tantos queridos amigos. Alejandro Envila también veo por allí. Voy a hacer la pregunta en obvio de tiempo. Qué ganas de poder participar muchas cosas. A la luz, querido Edgar, de toda la información que nos acabas de dar, tan lúcidamente presentada, tan ordenada, tan coherente, tan cuidadosa en cuestión de consensos, de no tomar partido, por decirlo así, por unos u otros. ¿Qué tan optimista eres en esta profundidad de temas que has abarcado? ¿Qué tan optimista eres sobre el futuro planeta, sobre el mundo futuro que vamos a dejar, que vamos a heredar a nuestros hijos? Esta es una pregunta generacional, habida cuenta de que veo muchas caras de mi generación, de nuestra generación. ¿Qué tan optimista eres sobre el mundo que vamos a heredar a nuestros hijos, Edgar? Mira, Rafa, yo creo que esa es una pregunta que me lleva a pensar y a dejar a un lado lo que me gustaría que pasara para contestarte francamente lo que creo que puede pasar. Desafortunadamente las decisiones de las organizaciones, el mecanismo disparador
es la amenaza. Y son muy pocas las instituciones que toman una decisión planeadora en términos de evitar la amenaza en el futuro. Y lo que motiva las condiciones, sobre todo cuando hay recursos limitados, es yo voy a decidir a favor de algo si solo si la amenaza está tocando la puerta. ¿Qué te quiero decir con eso? Existe la posibilidad de que haya un futuro mejor, sí, sí existe, pero va a haber costos. Es decir, sí se van a pagar costos porque va a haber cosas que no se van a poder recuperar. ¿Qué va a pasar? Pues lo que ocurre primero, es decir, si el cambio climático está empujando una agenda en donde ya no se va a contener un aspecto de la naturaleza, hasta entonces se va a reaccionar. La pregunta que yo me haría es si vamos a tener tiempo, tecnología y sobre todo dinero disponible para revertirlo. Mi opinión es que la respuesta es que no. Va a haber un costo que pagar. No va a ser un escenario fatal, pero va a haber un costo que pagar. ¿Por qué? Por eso. Y porque en este escenario de condiciones, digamos, con recursos ilimitados, digamos que ese es el driver que en la historia de la humanidad nos ha enseñado que las decisiones se orientan desafortunadamente así, Rafa. Es mi opinión. Perfecto, Edgar. Luis Sánchez, si vas preparándote, nada más quiero hacer una pregunta antes que tenemos aquí en el chat y ahorita continuamos. Nada más les recuerdo, en obvio del tiempo, abreviar las preguntas. Dice, a mediados del pasado mes de septiembre, el senador Germán Martínez Cázares, perteneciente al grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de ley para crear la Ley General de Responsabilidades Empresarial y Debida Diligencia Corporativa. ¿Por qué hacer una ley sobre responsabilidad social? Preguntan, ¿y qué medida contempla esta iniciativa para una ley de responsabilidad social empresarial? Mira, la interpretación pues está sujeta a análisis y a cualquier cantidad de especulaciones. Y podemos, digamos, jugar la baraja. Una de ellas es que eso sea una herramienta de intercambio para presión, específicamente, que sabemos que no va a pasar nada y queremos, como les comentaba, en este ambiente proclive hoy a mayores regulaciones, hacerlo. Pero hay un fondo que no quisiera descartar independientemente de la intencionalidad política que pudiera tener esto. El gran problema que enfrenta la Organización de las Naciones Unidas y todos estos tipos de indicadores es que todos son voluntarios, todos. Y entonces esto se hace en la medida que yo pueda, que tenga recursos, que tenga tiempo, que tenga ganas. Al no haber una obligatoriedad, entonces se dejan cosas muy por fuera. Y el problema es la credibilidad, ¿no? Porque entonces cuando pensamos en esto, bueno, ¿y quién va a cuidar al policía entonces? Porque no hay una garantía de que la parte reguladora haga la parte que le toca hacer. Y esto nos lleva a una discusión, ¿no? Que se monta en quizás otra discusión más profunda. Hoy lo que tenemos en la discusión pública es el regreso del estado del bienestar. Y entonces tenemos a mucha gente que está queriendo traer la socialdemocracia de vuelta, quitarle los errores que cometió, ponerle en el contexto de un mundo mucho más conectado, mucho más internacional, global, y entra dentro de esa conversación, es decir, cómo este Estado va a garantizar el bienestar. Y eso me lleva a una reflexión final. Quizás lo que yo vería del lado de la empresa es, si ese es un ejemplo de una iniciativa que independientemente de la intencionalidad política y control que pudiera tener, en el lado negativo y en el lado positivo de meter un factor de obligatoriedad mínima, la pregunta que yo me haría es, dentro de las empresas es, ¿por qué no nos sentamos las empresas a pensar cuál va a ser nuestro rol en la generación de un nuevo pacto social? En donde el pacto social ya no nada más es de la sociedad con el Estado, porque somos parte de la sociedad y entonces una participación mucho más proactiva, ¿no? Perfecto. Querido Luis Sánchez, adelante, te escuchamos. Nada más te pido la brevedad porque ya estamos llegando casi al final. Claro, muy breve, pues primero que nada saludarte, Edgar. Hace tiempo no te veo, más que aquí a través de estos ejercicios tan buenos e importantes. Voy al tema. Me parece que, bueno, tu presentación magnífica. Creo que haces un planteamiento pues muy ordenado, pero atrevido también, que nos hace de veras reflexionar respecto al papel de las empresas en esta sociedad como estamos actualmente. Pero creo que con lo que dijiste hace un momento, necesitamos como un nuevo pacto social, pero el pacto social
viene, creo yo, viene el tema desde como tomar conciencia de dónde estamos parados, de que no nada más soy yo, o mi empresa, o mi gobierno, o mi partido, sino somos todos, voy a decir. Sé que suena romántico o ilusorio quizás, pero creo que como están las condiciones en el mundo, necesitamos ir hacia vernos que somos todos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo generamos algo de eso, no? ¿Cómo generamos algo de esa conciencia que tú hablaste de mujeres, por ejemplo, pues que yo sea incluyente en mi casa con mis mujeres, ¿verdad? Hijas, esposas, etcétera, o que yo sé que es un proceso, tampoco se puede cambiar instantáneo, ¿no? Pero creo que todo lo que dijiste va que tenemos que tomar conciencia de ser mejores personas, gobiernos, empresas, compartir y bueno, actuar con generosidad. Pero bueno, creo que mi pregunta es en ese sentido de la conciencia. ¿Hay algo que hayas reflexionado que podamos hacer al respecto? Yo creo que sí, Luis, gracias muchísimo. Cuando en un proyecto que platicamos con la gente de Pacto Mundial México y que se utilizó acá Inter Nuevo León como prueba piloto, Pacto Mundial México hizo esta reflexión y decía, a ver, sí sabemos, en un ejercicio de autocrítica pocas veces visto para mi gusto en las instituciones. Sí, la agenda se firma, todos están ahí, pero todos nos quedamos en el show. Quiero saber exactamente lo que está pasando. Y regresamos a una propuesta y les construimos un índice que le denominamos índice de madurez, que era si las empresas están generando las condiciones para que esto ocurra. Porque una cosa es que yo diga, como tú dices, de manera romántica, hagámoslo, pensemos en el otro, y otra cosa es que yo no genere las condiciones para que ocurra. Y aquí me voy al caso Wells Fargo. El fenómeno de corrupción de Wells Fargo es un antiejemplo que ilustra muy bien esto. Como ustedes sabrán, Wells Fargo, su fenómeno de corrupción fue que encontraron que las cuentas de apertura de sucursales estaban infladas porque encontraron que hubo empleados que llegaron a duplicar y a inventar cuentas y de repente esto ocurre porque la gente a mí, en mi caso, a mí me pasó, me hablan y gracias por abrir una cuenta, yo no he abierto ninguna cuenta. Esto se hace un escándalo internacional y entonces Wells Fargo reconoce, pero lo que no se preguntaron es que su cultura empresarial generó esas condiciones, porque cuando la exigencia, cuando el indicador de éxito era la apertura de sucursales, mi desempeño, mi bono, mi ingreso, mi prestigio iba a estar medido sí, solo si yo hacía eso, pues entonces las condiciones estaban dadas. ¿Qué quiero decir con esto, Luis? Preguntémonos cómo nosotros generamos las condiciones para el cambio, para el que sea. Con un grupo de compañeros que tengo, tuvimos una plática muy rica, la verdad, sobre, muy bien, ¿con quién estamos platicando que sea diferente a nosotros? Para salirnos de estas conversaciones en el ombligo, de la queja, de mira lo mal que está. ¿Cuántas veces detenemos un meme porque no aporta absolutamente nada a la conversación y lo único que hace es burlarse de una situación en donde ni me vas a convencer de lo contrario, no me vas a adoctrinar de nada, no me estás dando información? Pero nuestra omisión genera esas condiciones. Entonces, la pregunta aquí es sí se puede, Luis, y el tema es, ¿qué hago yo para generar condiciones distintas? Y ese es el primer paso de toma de conciencia. ¿Qué estoy haciendo yo? Como tú dices, mis mujeres, muy bien, hoy me voy a levantar y son esos pequeños detalles en donde voy, ¿cómo estoy generando yo las condiciones en mi casa? Porque si tú mañana te pones una camiseta y dices, soy el papá más feminista del mundo, y tomas decisiones, pues, que no van de acuerdo con eso, perdón, pero podrás tener la camiseta puesta, pero tus actos dicen otra cosa, no estás generando esas condiciones. Entonces, es eso, es qué condiciones genero yo como individuo, después cómo me las llevo a la empresa, ¿no? Para que esto ocurra con una constante, va a llevar tiempo. Perfecto, Edgar. Déjame, ya entramos ya a la última parte. Tenemos a Eduardo Centeno, pero antes de Eduardo, nada más quisiera leer dos comentarios. Uno de Leticia Gámez, dice, gracias por tan interesante conferencia, Edgar. Felicidades. Saludos de parte de Jorge y Leticia. Dice Mario, ¿en dónde está la conversación de los inversionistas? ¿Qué rol están o no jugando a través de incentivar que sus gerentes, directores y directores gestionen el negocio hacia una u otra dirección? Abrimos el micrófono a Eduardo, si quieres de una vez, Eduardo, para que ya cierre Edgar con esas tres preguntas. Una felicitación, una pregunta y la tuya. ¿Me escuchas, Eduardo? Perfecto, muchas gracias, Jaime.
Edgar, buenas tardes, gracias por tu plática. Fíjate que uno de los temas que he venido viendo y entendiendo que el factor de la mujer, más allá de la equidad de género, sino ya más metido en la parte del liderazgo, está siendo un factor de cambio. Ayer, por ejemplo, la participación de Lili Telles en el Senado llamó mucho la atención de pues, gente que verdaderamente dijo, ella externó la preocupación de todos nosotros cuando ningún hombre finalmente ha externado lo que en sí la población estamos percibiendo, ¿no? O buena parte de la población estamos percibiendo. Esto lleva a la reflexión. Sí se está buscando una equidad de género, pero esta parte del liderazgo la estamos promoviendo para que esa parte que finalmente el hombre pues, está limitado en términos incluso por genética para tomar ciertas decisiones, ¿no? Ellas pues llevan un rol dentro de la casa, por ejemplo, que el hombre no puede llevar. Aquí tú cómo percibes que la empresa le esté dando o abriendo las puertas a este liderazgo que creo que es importante para hacer ese cambio que ya es necesario tanto en la empresa como en la sociedad. Ok. Voy a contestar la primera pregunta, el tema que tiene que ver con los inversionistas. Es una gran pregunta porque cuando hablamos de inversionistas tendemos a generalizar y a ubicar un solo grupo de inversionistas. Y entonces inversionista es aquel que tiene gran capital, que tiene todos los recursos y es el que decide con una sola inversión el destino de una empresa. La verdad es que cuando las empresas están en oferta pública, el inversionista somos todos aquellos que compramos acciones y que jugamos a la bolsa y que le exigimos a nuestro corredor rendimientos del 20%. Y en donde si no nos lo da, nos cambiamos y entonces ese apetito por el resultado inmediato lo provocamos ¿quiénes? Nosotros. Y allí hay una cultura del hacer dinero sin el menor esfuerzo. Entonces hay distintos tipos de inversionistas. Afortunadamente hoy, en el caso como Robeco Sam y en el caso como el ISO 37001, ya hay una reflexión de inversionistas que están levantando la mano y están diciendo, si tú no tienes en orden tu desempeño en estos criterios ambientales, de gobernanza y sociales, no vamos a invertir en ti. Y se están organizando en términos colectivos. El caso, digamos, más ilustrativo es el que ocurrió hace 2 meses, más o menos, con Rio Tinto. Rio Tinto es una industria minera inglesa que lo que pasó fue que decidió, se comportó como cualquier empresa, sacó sus permisos, habló con sus abogados de explotación de minas y entonces dijeron, en ese monolito en Australia, ¿no? Vamos a explotarlo porque ahí tenemos derechos de minas. Legalmente todo estaba perfecto, por lo menos eso dicen. Nada más que se trata de un monolito que lleva no sé cuántos años, miles de años de historia ahí. Es el centro cultural de una tribu local. Y entonces, éticamente, ¿no? El destruir y terminar con ese monolito generaba mucha controversia. ¿Quién presionó para que el CEO de Rio Tinto y varios de sus directores que apoyaron esa decisión renunciaran por la presión pública? No fue un grupo militante con alguna inclinación política que salió a la calle. No. Fue un grupo de inversionistas que se organizó y dijimos, esto no lo vamos a tolerar. No hubo un componente ético en tu desempeño y presionaron hasta que lograron la renuncia. Eso lo empezamos a ver ya. Por eso es importante entender este fenómeno que también está evolucionando. Y por otro lado tenemos dentro de estas calificadoras y justamente lo que hace el formato Robeco Sam, Standard & Poor's, y hay otros en donde empiezan, el Dow Jones, por ejemplo, en donde empiezan ya a evaluar esto. Y entonces el inversionista es, aquí están los rendimientos de las empresas que sí cumplen versus las que no cumplen. Empieza a haber este movimiento y empieza a crecer. Y ya estamos hablando de billones de dólares que todavía siguen siendo insuficientes, ¿no? El reto que tiene el inversionista es, por ejemplo, en el caso de la industria petroquímica, es decir, si tú quieres que yo cumpla la reducción de emisiones de gases de acuerdo a la Agenda 2030, perfecto, yo paro toda la industria, pero todos los préstamos que tengo otorgados a las empresas que se comprometieron a desarrollar esta industria para justamente la extracción,
pues yo no sé quién me los va a pagar. Estamos hablando de trillones de dólares. Es ahí cuando hablamos de números en donde esta agenda deja de ser tan amable, lo que no significa que no deje uno de luchar. Entonces el inversionista se comporta y tiene varios rostros, pero ya está tomando cartas en el asunto y exige este tipo de cosas. No es la mayoría de manera definitiva. Ya tu pregunta, Lalo. No sé si estoy de acuerdo contigo en que hay roles predeterminados por la naturaleza, digamos, y por estas condiciones, yo tiendo a pensar diferente. Mi posición al respecto es otra. Y entonces no creo que haya una predestinación en donde el hogar se atiende mejor por cuestiones de género. Pero tu pregunta concentrada básicamente en temas de la empresa, vamos a ver nada más las posibilidades de intercambio que hay en la medida que vamos escalando en los niveles organizacionales. Cuando yo muestro quienes están sentados en los equipos directivos de estas empresas, la tendencia no varía en el caso de las empresas mexicanas mucho. Seguimos teniendo la misma concentración en hombres. Y cuando vemos la generación y la edad de quienes están ahí, se entiende. Son baby boomers, son generación X. Pero eso cambia con las generaciones de abajo. Para las generaciones de abajo, y ahí quiero tomar una plática donde aprendimos muchísimo, porque tuvimos una plática con una mujer muy brillante, que se llama Ana Paula Gutiérrez, y tuvimos una plática con Íñigo Rodríguez, en donde en esa conversación, cuando hablamos de millennials con millennials, nos enseñaron una cosa. La diferencia que hay de ellos con nosotros es que ellos sí se preocupan por el otro, lo tienen en el radar. Y eso a mí me regresa a la esperanza. Y para ellos, ¿no? El tema de que, a ver, no importa si eres mujer o hombre, vamos, entras, no es un issue, es decir, no lo piensan. No hay un cálculo para ver si te cedo el derecho y si hago algo por ti. Y en esas mismas conversaciones, por algo vamos a tener que empezar. Entonces, para responder puntualmente a tu pregunta, en el caso mexicano, con las empresas familiares que tenemos, la empresa mexicana es principalmente familiar, es muy lento lo que se empieza a observar, muy lento. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Abrir los espacios, abrir los espacios, abrir las conversaciones, dejar esas participaciones, ¿no? Cuando el Consejo Coordinador Empresarial saca su decálogo, pues veamos quiénes integran el equipo directivo del Consejo Coordinador Empresarial. Yo no estoy diciendo que no haya competencia, al revés, sobra la competencia ahí. No hay una mujer reportando directamente, o no la había. Entonces son esas partes de consistencia en donde el hábito nos gana. Abre los espacios. Es lo que hay que hacer, abrir los espacios. Perfecto, Edgar. Oye, tengo aquí nada más, con esta cerraría, perdón, es que estaba en la parte privada y no lo había visto. Dice Phil Spongy, dice, oye, hablar de un nuevo pacto social me hace pensar en la tentativa del New Green Deal y el libro de Jeremy Rifkin. La cuestión es si habrá de ser liderado por un cambio de gobierno en los Estados Unidos, según tu opinión. Mi planteamiento es que hay que salirnos de la costumbre. Es decir, si esperamos a que lo lidere alguien, el New Green Deal, bueno, pues, y el cual, que además me recuerdas con esto cuando sale esta carta del Business Roundtable, lo primero que hacía la senadora Nancy Pelosi se voltea y le dice al CEO del Business Roundtable, sí, con que quieres abrirla y ahora te preocupan los demás, pues yo te propongo que todas las empresas incluyan en su board a sindicatos. Y entonces tengas la voz del sindicato hablando, participando en el board. Digo, si te interesa, si vamos a ser serios. Digo, la respuesta la sabemos, ¿no? Entonces, la figura desafortunadamente que pueda adquirir este nuevo pacto va a tener que pasar por la política. No hay de otra. Pero aquí la pregunta que yo me haría es, independientemente de lo que la parte o el brazo político pueda empujar, la pregunta que yo me gustaría hacerme, asumiéndome como empresario, es ¿cuál es el rol, no que queremos, sino que debemos de tener ante nuestra nueva realidad? Y vuelvo a citar a Ortega y Gasset, por eso empecé por ahí. Estas son las nuevas circunstancias. Este discurso de al mí no me corresponde ya no cabe. La realidad nos está exigiendo otro tipo de comportamiento. Y estas reflexiones son reflexiones que están en nosotros, los generación X. Los de abajo, afortunadamente, no se hacen esas preguntas. Dicen, ¿qué hay que hacer? Se remangan las manos y lo hacen. Entonces,
Sí, va a tener que pasar por una figura politizada. Sí, México no es líder en eso y en muchas cosas, en nada. Nuestros empresarios mexicanos adolecen de eso. Asistí a una conferencia muy interesante, autocrítica de unos empresarios, en donde un analista le dijo a empresarios muy importantes de Nuevo León, les dijo, a ver, sí queremos aprovechar y subirnos en la ola del nuevo Tratado de Comercio. Sí. Es vergonzoso que la única ventaja competitiva que podamos ofrecer en términos reales sea que de este lado de la frontera le pagamos menos al trabajador. Así es. Pues Edgar, pues muchas gracias de verdad por tu plática, de verdad muy agradecidos por esta hora que nos obsequiaste. Y bueno, quiero empezar, además de darte las gracias, Gracias a seguro ustedes. que Hugo Contreras se sentiría muy satisfecho, ¿no? Porque le hayas dedicado esta plática a él, compañero de nosotros. Sé que tú como Alejandro Envila son muy cercanos o más cercanos que nosotros. Por favor, extiéndale las más sinceras condolencias a su esposa y a sus hijos. Gracias. Y bueno, y a todas las familias que desafortunadamente en esta temporada han perdido algún ser querido o cercano, también nos unimos ahí a sus condolencias. Por otro lado, Edgar, quiero comentarle aquí a la gente que nos está viendo hoy, a nuestros amigos y amigas que nos ven hoy, que en esta cuarentena hemos visto 3 ejercicios, diálogos por México desde casa. Hemos visto el ejercicio que está haciendo Julio Di Vela. ¿Tú quién eres? ¿Tú cómo estás, perdón? Que por cierto, Julio estará aquí con nosotros el día 11 de noviembre. Y el ejercicio que está haciendo Edgar con Armando Reigadas. Si también nos invitas, por favor, Edgar, en dónde podemos ver estos conexionistas y si nos dejas ya un mensaje final para darle la palabra a Carlos para cerrar ya la plática. Muchas gracias. Bueno, tenemos un podcast que ahora sacamos con video que se llama Conexionistas. Lo que buscamos es darle voz a la persona que tiene experiencia en términos profesionales y que normalmente no encuentra espacios porque no carece de los elementos distintivos que, entre comillas, todos desafortunadamente reconocemos, ¿no? Si no eres hijo de, exfuncionario de, o si no tienes maestrías en, entonces parece ser que tu voz no importa. Y la verdad es que encontramos mucho talento y ahora estamos conectando justamente con millennials para entender en una plática de tú a tú lo que nos tienen que decir. Entonces, esto lo conduzco, lo diseño con un gran amigo que se llama Armando Reigadas. Nos encuentran en Conexionistas México en YouTube y también nos encuentran en Conexionistas. Estamos en Spotify, entonces ahí estamos. Y la reflexión final que yo les quiero dejar es: atrevámonos siempre a hacernos preguntas distintas, a dar 2 pasos atrás y cuestionar lo que se supone que se nos ha dado como dado. Si entonces estamos en contra de eso, ¿por qué? Si creemos que la sociedad es, ¿por qué? Y hagamos esa pregunta incómoda para tratar de tener una reflexión distinta, porque si no lo hacemos así, perdón, pero vamos a diseñar más de lo mismo con otra cara. Nada más. Pues muchas gracias, Edgar, de verdad, muchas gracias. Un abrazo a toda la familia allá en Houston. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Siempre es un gusto escucharte. Y bueno, Carlos, por favor, si Muchas nos gracias. cierras la plática, con el gusto de Gracias, siempre, gracias. Carlos. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Edgar, la verdad es que fascinante tu plática. Recuerdo estas comidas que teníamos ahí en la universidad, que platicabas, nos enseñabas, y otra vez nuevamente nos estás haciendo pensar fuera de la caja, y creo que es una invitación para todas y todos nuestros amigos que pensemos diferente, hagamos estas preguntas diferentes y actuemos, ¿no? Porque también hay que actuar y hay que movilizarnos. Tenemos una responsabilidad muy fuerte con nuestro país, y yo creo que pues lo que nos dices, ya hay espacios muy reducidos, no está tan fácil, está cada día más complicado, pero juntos y unidos creo que lo podemos hacer. Agradecerte mucho, mi estimado Edgar, esperarte, sé que eres un miembro aquí de la familia de Diálogos por México desde casa, muchas veces nos has acompañado y bueno, las puertas siguen abiertas para otra posibilidad, y agradecerles a todas y a todos los que nos acompañan. La verdad es que sin ustedes esto no sería pues realidad, y pues más bien pues invitarlos a los próximos que estén conectados, que sigamos unidos, que sigamos empujando, y bueno, hay que trabajar por México. Y muchas gracias, Edgar. Te mandamos un aplauso desde lejos, y esperamos que nos podamos ver todos próximamente ya juntos, y les dejamos un poquito de música como es la tradicional. Muchas gracias a todas y todos, que tengan una muy buena semana y mucho éxito.